Continuamos con la vuelta número 21. Iniciamos con nuestro nudo deslizado en el primer punto. Pasamos de lado a lado y una cadenita sin cerrar. En el mismo espacio realizamos un punto bajo. Realmente han notado que aquí la cuestión va a ser, en efecto, estirar estos hilitos, como les comentaba, se va a ocultar, pero también es cierto que se puede trabajar por dentro, como trabajamos el resto de los puntos, y se va a notar menos, pero para efectos de el borde, yo prefiero trabajarlo siempre por dentro, o sea que ese trabajito de ajustar bien estos hilos para que no se noten, realmente va a ser la diferencia, un poco más de trabajo, pero se puede hacer, o sea, trabajar de esa forma. Cerramos ese punto con el color blanco. Estiro aquí un poco. Ya al estirar es que realmente se nota y continuamos. Seguimos con un total de 1, 2, 3, 4 puntos de color blanco seguidos de 2 puntos de color negro. 1, 2, 3 y por último 4. Cambiamos de color. Y te dijimos 2 de color negro. 1 y 2. Cambiamos de color. Seguimos 1, 2 de color blanco y 1, 2 de color negro. 1, 2, cambiamos. 1 y 2. Cambiamos de color. Teniendo lo siguiente. Seguido 1, 2, 3, 4 puntos de color blanco. 2, 3, 4. Cambiamos. Creo que es uno solo. Un punto de color negro. Se me están mezclando estas dos vueltas. Un punto de color negro seguido de 3 puntos de color blanco. Uno de color negro. Cambiamos. 3 puntos de color blanco. Mientras tanto, los invito a que le den me gusta al video, comenten, compartan. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, no duden en dejármela en los comentarios, estaré muy atenta. Seguido un punto de color negro y 4 de color blanco. Uno, 2, 3 y 4. Cambiamos de color. Seguido 2 puntos de color negro. 1, 2. Si están notando que no estoy dejando el hilo por fuera, realmente es porque los cambios están muy cortos. Entonces realmente dejar ese hilo por fuera rato se convierte en algo que no es necesario. Continuamos 1, 2, 3, 4 puntos de color blanco. 1, 2, 3 y 4. Estiramos un poco, cambiamos de color y continuamos con un punto de color negro, 2 de color blanco, 1 de color negro. Y creo que la secuencia se repite hasta aquí, pero igual acá muy bien. Un punto de color negro, cambiamos. 2 puntos de color blanco, cambiamos. Un punto de color negro y cambiamos. 4 puntos de color blanco, 1 de color negro, 1 de color blanco, 1 de color negro. 4, 1, 2, 3 y 4. Se repite la secuencia anterior
en este tramo, aquí un punto de color negro, cambio, un punto de color blanco, cambio, un punto de color negro y cambiamos. ¿Sí? Se repite esta secuencia, que este punto me está quedando muy abierto. Tengo que desajustar un poco este hilo, no lo puedo ajustar tanto, para que ese color negro por dentro no se vea, no se note tanto. Aunque igual, no sé qué pasa, se sigue notando. Esos son esos detallitos que con el tiempo poco a poco vamos a ir puliendo, en donde se decide si dejarse por dentro o por fuera, para que no se note. No está mal, no está mal, pero detallitos. Continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos de color blanco, seguido de 2 puntos de color negro. Y esta frecuencia finaliza igual que la vuelta anterior. Entonces aquí 1, 2, suelto el color negro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y en el número 9 retomamos el color negro, 9 y 10. Cambiamos de color, y recordando que no nos puede quedar tan ajustada en la parte de atrás. 2 puntos de color negro, que se me fue algo más. Aquí. 2 puntos de color negro, cambiamos. 3 puntos de color blanco, 1, 2 y 3. Cambiamos y finalizamos con 4 puntos de color negro. Aquí en el número 2 voy a soltar el hilo y continuamos con la finalización de la vuelta. 1, 2, cadenita bien ajustada, cadenita bien ajustada y cortamos. Hemos finalizado la vuelta número 21, continuando a la vuelta número 22. Y poco a poco nuestra imagen ya se va notando. Para la vuelta número 22, déjenme, yo marco esto, si es importante. A la hora de seguir los patrones, marquen siempre esos puntos para que no se les pierda. Yo hago esta parte de la numeración vuelta por vuelta porque así sé dónde estoy y también me ayuda a recordar. Ya, en el caso tal, muchas veces solamente trabajo el patrón, pero a veces no recuerdo en qué vuelta voy, entonces no está de más ponerle allí en qué vuelta está cuando no trae la numeración el patrón. Iniciamos esta vuelta número 22 con nudo deslizado. Vamos al primer punto, que también me quedó apretado. Sigo repitiendo lo mismo desde la vuelta número 1 y en el mismo espacio un punto. Este hilo negro todavía sigue ajustado la madeja, no quiere salir por su cuenta. Cerramos el punto con el color blanco. Ya miramos cuántos puntos son. Para esta vuelta, 1 de color negro, 1, 2, 3, 4, 5 puntos de color blanco. 1, 2, les decía, si gustan aquí lo dejan por fuera, no, en el número, sería en el número 1. 1, 2, 3, 4, y para el número 5 lo retomo y continúo trabajando. Un punto de color negro, 3 puntos de color blanco, 1, cambiamos, 3 puntos de color blanco, 2 y 3, cambiamos,
2 puntos de color negro, seguido de 3 puntos de color blanco. 1, 2, seguido 1, 2 y 3. Cambiamos de color. Un punto de color negro, 1, 2, 3, 4 de color blanco. Uno, 2 y 3. Cambiamos de color. ¿Son 3 o 4? No, oh. Son 2, 3, 1, aquí es 1, 2, 3, 4. Son 4, no 3. 3 y 4. Ahora sí cambio de color. Un punto de color negro, un punto de color blanco. 1. Cambio. 1. Cambio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos de color negro. 1, me lo puedo dejar por fuera. 2, 3, 4. El número 5, retomo el color blanco. Y hago el punto número 5. Cerramos la vuelta con el color blanco. El punto, perdón. 2 puntos de color blanco, uno de color negro. 1, 2, cambio. 1, cambio. 3 puntos de color negro, uno de color blanco, y aquí repetimos la secuencia hasta aquí, pero igual. Uno de color blanco, perdón, uno de color negro, 4, 2, 3, 4 de color blanco. 1, estamos en la secuencia anterior primero, sí, 1, 2 y 3. Cambio. 1 de color negro. Cambiamos. Aquí 4 puntos de color blanco. 2, 3 y 4. Cambiamos. Un punto de color negro. Es uno solo y lo cerré. Eso pasa frecuentemente. 1, cambio. Hoy mi mano casi no está ajustando. No sé si a ustedes les pasa que a veces sentimos que el hilo no, o la mano como que no aprieta mucho. 1. No sé qué pasa hoy con esta, con este dedo específicamente. 1. Cambiamos de color. Y vamos a contar esta secuencia, aunque sé que es igual que la vuelta anterior. ¿Sí? Coincide. Vamos a marcar lo que ya hicimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Y un punto de color negro. Aquí 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí para el número 9 retomamos. 9 y 10. Cambiamos de color. Es cambio de color. Seguido, un solo punto de color negro. 4 de color blanco. 1.
4 de color blanco, 1, 2, 3 y por último 4. Cambiamos y la vuelta la vamos a finalizar con un total de 4 puntos de color negro. 1, 2, soltamos este hilo blanco y finalizamos entonces la vuelta número 22. Cadenita deslizada, bien ajustada y cortamos. Lista nuestra vuelta número 22. Y hasta aquí, como les decía, ya retomé. No sé si ustedes lo notan, la curvatura que les comentaba aquí, pero ya retomé, o sea que ya está de nuevo en su orden. Y esta punta si realmente finaliza de buena forma la línea recta. Continuamos para nuestra vuelta número 23. Vuelta número 23. Nudo corredizo. Continuamos. El primer espacio. Hacemos nuestro primer punto de color negro. Como que estoy con dislexia estos días con los colores. Continuamos entonces. Aquí voy a solamente a marcarlo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos de color blanco. 1. Y como lo dije afuera la vuelta pasada, también puedo hacer lo mismo. 2, 3, 4 y por último 5. Seguido 2 puntos de color negro. 1 y 2. Cambiamos. 1, 2, 3 puntos de color blanco. 1, 2 y 3. Cambiamos. Un punto de color negro, seguido 3 puntos de color blanco. 1, 2 y 3. Cambiamos. Un punto de color negro, 2 puntos de color blanco. Dos puntos de color negro. Uno, dos, cambio. Un punto de color blanco. Seguido de 1, 2, 3, 4, 5. Estos punticos a veces se pierden. Entonces puedes contar con los de arriba. 1. Cambiamos. Aquí son 5. 1. Voy a soltar este blanco. 2, 3, 4, por último 5. Retomo el color blanco y cambiamos de color. Hasta aquí. Un punto de color blanco seguido de 2 puntos de color negro. Y poco a poco vamos saliendo de la parte más crítica. Déjenme un segundo. Dije 2, sí. 1, 2. Crítica pero entretenida a la vez. 1, 2, 3, 4, 5 puntos de color blanco.
Yo suelto esta. 2, 3, 4, por último 5. Un punto de color negro seguido de 3 puntos de color blanco. 1, aquí 1, 2 y por último 3. Cambiamos de color. Igual que la secuencia anterior, tenemos un punto de color negro, uno blanco, uno negro. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos de color blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí, no, en el 8, son 9. Aquí en el punto número 8, retomo 8 y por último 9. Cambio de color. Que no esté muy estirado. Y aquí entonces son 2 puntos de color negro. 1, 2. Cambiamos de color. Hay algo que ustedes pueden ir notando a la hora de trabajar la técnica y es que en ciertas partes se siente más durita el tejido y en otros más blanditos. Eso es porque el hilo que va por dentro, que normalmente en los tejidos guayú le llaman alma, o en ese tipo de tejidos donde por dentro va un hilo, que normalmente es otro tipo de hilo extra, pero en este caso le podemos decir alma porque va por dentro, hace las veces de base, entonces permite que el tejido quede un poco más rígido. Aquí donde ustedes lo ven, este está un poco más blando, y es precisamente porque todas las veces me he llevado el hilo por fuera. Si ustedes quieren notar una gran diferencia en sus tejidos, qué tan maleables son a la hora de trabajarlos, especialmente si son prendas para vestir. Si son prendas para vestir, lo ideal sería que queden lo más suave posible. Pero no significa que no lo puedan trabajar de esta forma y que quede un poco rígido. Pero yo personalmente lo hago más como para las técnicas tapestry, porque requiero que tengan ese tamaño y que se sostengan, que se queden allí. Esa es como la diferencia más grande, aparte de que no tengan que tapar la parte de atrás, o sea, que no quede un desastre en esa parte de atrás. Como ven, no tengo hilos, sino solamente hasta el final, porque muchas veces tenemos hilos de los cuales nos podemos encargar. Es más trabajo, pero se puede uno encargar de esos hilos. En este caso es solamente porque tengo 2 colores. Si tuviéramos más, créanme que la tarea sería como el Garfield que les mostré días atrás, o los tapestries que les mostré días atrás, porque realmente requieren esos colores utilizarlos por ciertos tramos, 3, 4, 5 puntos, y realmente no podemos hacer nada más con ellos sino encargarnos de sus hilos. He seguido 4 puntos de color blanco. Aquí 1, 2, 3, 4. Y vamos a finalizar la vuelta con un total de 4 puntos también. Sí, 4 puntos de color negro. No sé, hoy definitivamente este dedo no está funcionando. Aquí 1, 2, soltamos este hilo blanco. Un punto, 3, o sea, 4. Cadenita bien ajustada, cadenita bien ajustada y cortamos. Y eso es todo para la vuelta número 23. Y como ven, ya poco a poco lo que es el velo
En este caso ya se va notando un poco más. Y el resto de la imagen. Continuamos con nuestra vuelta número 24.